Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Víctor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver un megalote que he recibido de contenido de Resident Evil. Bueno, pues como decía en el vídeo de hoy, vamos a ver todo lo que tengo aquí de Resident Evil, ¿vale? Esto me ha llegado de parte de, bueno, de un colega, de un amigo, de un hermano, ¿vale? Que se llama Emilio. Un abrazo, tío, un abrazo muy fuerte para ti. Y nada, pues vamos a ver todo lo que hay aquí. La verdad es que esto es un megalote, es que hay de todo aquí. Hay figuras, coleccionistas. Por aquí, mira, por aquí tenemos una caja más que tenemos por aquí arriba hay otra caja más. En fin, hay un montón de cosas. Me ha dicho que hay cosas sorpresas. Sé que hay cosas que hay aquí dentro porque se las compré yo, evidentemente. Pero me dijo, ábrelo en un vídeo porque te he metido regalos también. Te he metido cositas de regalo, así que vamos a ver qué hay por aquí porque esto es una puta locura. La verdad es que es una locura el vídeo que tenemos por aquí. Todo dedicado, podríamos decir que es un especial unboxing de Resident Evil. Así que vamos a empezar por aquí, por lo que veis por aquí. Por un lado tenemos aquí el Funko de Jill Valentine, ¿vale? Yo, joder, tengo muy pocos Funkos, tendré alrededor de 7-8 Funkos y los 7-8 son regalados. Bueno, miento, tengo alguno de Castlevania que me los compré yo. Pero es que prácticamente todos son regalados los Funkos que tengo. Y este, pues mira, aquí de Jill Valentine, ¿eh? Aquí lo tenemos, este Funko de Jill, así que, oye, ¿vosotros que sois más de Jill o de Claire? Dejádmelo ahí en comentarios. Yo creo que soy más de Claire, ¿eh? Pero Jill también tiene su punto también, ¿eh? Y aquí, pues bueno, pues aquí de hecho tenemos a Claire, una figurita aquí de Claire Redfield. O sea que aquí tenemos la disputa, ¿eh? ¿De Jill o de Claire? ¿De qué sois vosotros? Dejádmelo ahí, que abriremos debate. Así que nada, pues aquí tenemos la figurita. Esto por supuesto no lo voy a abrir. Esto es... bueno, es una figura de hace un montón de años, creo que es de los principios del 2000 o algo así. Aquí arriba, si os fijáis, ahí veis, es Resident Evil Action Figure Serie 2. ¿Vale? Esto pues es una figura de Claire, del juego de Code Verónica. Ahí lo veis esas imágenes. Y bueno, esto se va a quedar así, ¿eh? Esto no lo pienso abrir porque es espectacular. Y esto me imagino pues sería una colección de figuras que sacarían... no lo sé, me imagino que para Estados Unidos o por ahí lo sacarían. La verdad es que no tengo ni idea. Aquí abajo, de hecho, si os fijáis, aquí lo veis, 2001, es una figura que tiene casi 25 años. Ya es increíble cómo pasa el tiempo, la madre que me parió. Así que nada, pues aquí de hecho también veis que viene con la base ahí de Resident Evil. La verdad es que mola un montón la figura, tío, con todas las armas. Aquí como unas diapositivas, en fin, mola un montón. Y esto, pues por supuesto, se va a quedar ahí porque, joder, ¿para qué coño quiero abrir la caja? Si ahí la figura ya está bien puesto. Y el Funko, pues también lo dejaremos aquí a un lado. Así que vamos a empezar, vamos a abrir, no sé si abrir primero esta caja o abrir la otra, la verdad. Voy a abrir esta caja de aquí mismo, esta que tengo aquí, y a ver qué cositas tenemos. Tenemos por aquí, tenía muchas ganas de hacer el vídeo ya, No lo he hecho antes porque no tenía tiempo, pero tenía muchas ganas ya de ver qué hay aquí dentro, Así que nada, pues vamos a empezar con este unboxing de... Uy, no, ya veo regalitos aquí, La madre que lo parió, ya veo regalitos y no son de Resident Evil, Qué grande es este tío, de verdad. Un abrazo muy fuerte, Emilio, tío, muchas gracias. Aquí vemos el primer... Esto además es que me acuerdo que le pregunté por este manga. Aquí tenemos el de rojo, verde y azul, el tomo número 1. Y esto me acuerdo que le pregunté porque yo soy muy fan de la primera... De la primera generación de Pokémon. De los 151 primeros son los mejores. Y luego los que venían después en plata y oro, también los paso. Pero lo primero... Y me acuerdo que le pregunté, le dije, hostia, ¿tú sabes si los tomos estos que han salido del rojo, azul, amarillo, siguen fielmente el juego o es historia inventada? Y me dijo, no tiene mucho que ver con el juego, tal. Pero bueno, están guapos. Y no me los había comprado, tío, y mira... Me ha metido el primer tomo, Qué puto grande es, qué puto grande. Pues este me lo voy a leer, Y el cabrón es que, claro, me ha metido el primer tomo y este me va a incitar a que me lo voy a tener que comprar los demás. No sé cuántos habrán, porque no sé cuántos tomos habrán, pero como me guste un poco o algo, es que ya lo voy a tener que coleccionar, tío. Es que soy así de enfermo. En fin, vamos a ver más cositas que hay por aquí. Hostia, qué guapo esto, chaval. Fijaos esto que tenemos, voy a dejar la caja aquí a un lado. Tenemos aquí una base
que esto es para poner los cartuchos de Nintendo Switch. Esto mola un montón, ¿eh? No sé cuántos huecos hay aquí. 3, 6, 9, 12. Tenemos para 12 jueguecitos aquí. Esto mola porque pondré pues los 12 así más destacados de Nintendo, de Switch y tal. Los juegos de Nintendo, vaya, los Mario y eso. Hostia, mola un montón, muchas gracias, tío. Muchas gracias, Emilio, tío. Mola un montón estas bases. Siempre me mola hacerla, lo que pasa es que, claro, en Switch, que tengo más de 400 juegos, es como, hostia, para que quiero una base de 10 si tengo 400. Pero bueno, pues puestos así, los pondré en la estantería y aquí pondré los más destacados, la verdad. O sea, pondré los más destacados. A ver qué más cositas hay por aquí. Porque es que ya me espero cualquier cosa, ¿eh? Bueno, esto se... Aquí tenemos... Hostia, pero esto lo pillé, ¿no? Esto me lo ha metido de regalo. Todo lo que hay en esta caja es de regalo, tío. Todo lo que hay en esta caja es de regalo. Esta es la Steelbook de Resident Evil 2. Que yo lo comenté cuando le pillé el lote y tal. Le dije, hostia, hay juegos que ya tengo repetidos. O sea, hay juegos que ya tengo. Pues esos véndelos o haz otra cosa. Y me los ha metido de regalo el cabrón, ¿eh? Hostia, qué puto grande, tío. Esta es la Steelbook, que yo de hecho el juego lo tengo, pero no tengo la Steelbook. Yo lo tengo en lo que era... Qué guapo, tío. Qué guapo, tío. Yo lo tengo, a ver cómo es la Steelbook por dentro. Yo tengo lo que es en la lenticular, la que se ve así como con 3D, que lo mueves y se ve a Claire y a Leon, pero no tenía la Steelbook, tío. O sea que ahora ya tengo la edición con Steelbook. Aquí veis Raccoon City y el logo de Umbrella por detrás. Joder, cómo mola, tío. Cómo mola. La verdad es que no tenía la Steelbook y me la metí aquí de regalo también. O sea que entiendo que todo lo que hay en esta caja es de regalo, ¿eh? Igual tenía que haber abierto la otra lo primero. Pero bueno, aún así pues meteremos aquí la Steelbook. Cómo mola, cómo mola la Steelbook. Muy guay la Steelbook, tío. Y luego por último en esta caja... ¡Hostias! Aquí en la caja ya no hay nada más. Y aquí me ha metido otro jueguecito, Tormented Souls, que también lo tengo, pero bueno, me lo ha metido de regalo. Nada, juego muy al estilo también Resident Evil. Podríamos considerarlo un Resident Evil prácticamente. Y más de hecho, ahora que va a salir el 2, que está a puntito de salir ya el Tormented Souls 2. Pues mira, aquí tenemos el primero. Que este tío no me lo pude pasar porque se me bugueó la partida. El juego tenía un bug cuando te metes en un ascensor. Ya has pasado la mitad del juego. Pues se me bugueó el juego en el ascensor, tío. Se corrompió la partida, no podía hacer cargas, no podía hacer nada. Se corrompió toda la partida y me jodió el juego, tío. Pero era un juegazo tremendo, ¿eh? Me recordaba mucho a Resident Evil 2. Me recordaba mucho por el tipo de cámara fija, el tipo de planos, los sustos que te da el juego. Tiene un montón de cosas que, joder, te metió unos sustos que te jodía, ¿eh? Así que bueno, pues voy a hacer aquí hueco, porque si no, no van a caer las cosas. Fijaos todo lo que me ha metido de regalo aquí el cabrón, ¿eh? Qué puto grande eres, hermano, tío. Y vamos a ver lo que hay en esta caja. Porque por aquí tenemos otra caja más. Joder, ya me espero. Pesa un huevo esto, pesa un huevo. Pero bueno, aquí sí que sé que van a haber cositas que he comprado. Porque aquí, a ver, tiene que haber alguna cosita y veremos a ver qué más cosas hay. Vamos a abrir esto por aquí y a ver qué nos encontramos por aquí. Bueno, ahí veis, joder, hay de todo, cabrón. Hay de todo, tío. Hay de todo, A ver, ¿cómo lo hacemos? Bueno, voy sacando y lo vamos viendo. Esto me lo ha metido de regalo también. Esto es de regalo. Qué guapo esto de Game Over, Esto por el grosor. Estos son juegos para la Play, Esto es un juego de la Play. Sí. Por el grosor que tiene, ahí lo veis. Esto es para meter juegos de la Play. Ahí lo veis cómo queda. Voy a hacer una cosa. Voy a dejar la caja a un lado, tío. Porque es que si no, no voy a poder enseñar las cosas. Y esto, pues como veis, es para poner los juegos de la Play. Y son más estrechitos que estos de aquí. Ahí veis la diferencia. Los juegos de Switch con los de Play, pues es un poquito más estrecho. A ver que haga hueco por aquí. Y bueno, pues primera cosa que nos encontramos. Primer juego. Joder, la base es hasta... Es que tiene antideslizante la base, tío. Qué guapo, qué guapo. Por aquí tenemos el Resident Evil 6 Anthology. Vale, que esto como veis aquí abajo pues te incluye pues el Resident Evil 1, el Director's Cut, el Resident Evil 2, el Resident Evil 3 Nemesis, el 4 en HD, el 5 en Gold Edition y el Resident Evil 6. O sea que nos incluye aquí toda la saga, espectacular, espectacular. El logo de Resident Evil 6 es para dejarlo llevar también,
No sé si muchos sabréis ya lo que es este logo o lo que se ha rumoreado por ahí que parece que es. Pero, en fin, luego después lo veremos en otra imagen más clara, pero tiene tela, ¿eh? Una vez que os diga lo que se ve, si no lo sabéis, no vais a poder dejar de ver eso, ¿eh? Por la parte trasera aquí veis, ¿vale? Que viene pues todo el contenido. Viene el 6 en disco y todo lo demás pues en códigos, ¿vale? Todos los demás Resident Evil vienen en códigos. Y luego pues aquí dentro pues lo que os comentaba, ¿vale? Aquí tenemos el juego. Y aquí está el 6, que esto efectivamente por detrás, ¿vale? No os lo voy a enseñar por si acaso, aunque estará canjeado. Pero aquí detrás están los códigos de todos los Resident Evil, ¿vale? O sea que esto está muy guapo, esta edición coleccionista, ¿eh? Esta, tío, yo juraría que aquí en Europa no salió. Yo juraría que esto, al menos aquí en España, no me suena de nada esta Anthology de Resident Evil. Y esto pues me imagino que será... no sé, me imagino que será americana o algo así. Pero no me suena esta Anthology aquí en España, ¿eh? No me suena de nada. Más cositas que tenemos por aquí. Pues mira, por aquí tenemos unos grips, ¿vale? Para el mando, con el logo de Umbrella y del Raccoon City Department Police. Ahí lo tenemos, ¿vale? También unos grips que también molan un montón. La verdad que molan un montón. Los dejaremos por aquí. Más cositas que hay por aquí. Bueno, que hay algún regalito más por aquí, por lo que veo, ¿eh? Hostia, me acuerdo, cabrón. De esta figurita me acuerdo. Me ha metido una figurita del Black Goku, el Rosé, ¿vale? Con la transformación Rosé. De esta me acuerdo porque la compramos juntos, tío. De esta edición me acuerdo. Esto lo compramos en un salón del manga, ¿eh? Esto me acuerdo que lo compramos y me la metí ahí de regalillo también. ¡Qué grande! Más cositas por aquí. Resident Evil, el Deadly Silence de Nintendo DS. También en su versión americana, porque estas cajas de Nintendo DS, que me gustan mucho más, son la americana, no son las de aquí de Europa, que ya sabéis que son así como transparentes, más gordas y tal. Esto, el grosor es más o menos como el de la 3DS. Pero por dentro me gustan mucho más estas cajas, ¿eh? Me gustan mucho más estas cajas, tío. Viene todo como más empaquetado. Porque, por ejemplo, aquí en la parte de donde van los manuales es el cuadrado perfecto. Y en cambio aquí en las cajas de DS de Europa el manual es que baila por todos lados porque es que sobra. Y bueno, pues aquí tenéis el manual a todo color. Impresionante, ¿eh? Este Deadly Silence. Ahí veis a Chris Redfield y Jill Valentine. Y aquí pues algunos más de los protagonistas del juego. Esto es un juego bastante buscado. Juego bastante bueno para ser de portátil de Nintendo DS. Y bueno, pues un juego curioso, un juego que me faltaba además de Nintendo DS. Y era uno de esos que tenía ahí puesto en el radar para hacerme con él. Porque, joder, ese es un buen Resident Evil para ser un juego de portátil. Más cositas que tenemos por aquí. Pues mira, esto lo vamos a sacar junto. Esto mola un montón también. Son las medallas, ¿vale? Aquí lo veis. El medallón del unicornio, el medallón Maiden y el medallón de Leon, ¿vale? Del león. Y esto pues son objetos del juego y demás, ¿vale? Esto está precintado y así se va a quedar. Porque ¿para qué quiero sacar esto? Si así ya se ve de puta madre y está súper guapas las cajas, tío. Están súper guapos. Ahí lo veis que son en edición limitada. Están limitadas a 5.000 unidades cada uno de ellos. Y bueno, pues dentro vendrá con el número de lo que es la edición limitada, ¿no? Pero estos se van a quedar así. La verdad es que molan muchísimo estos medallones. Molan un montón y bueno, pues mira, más cositas que tenemos de Resident, que ya voy a tener una colección increíble, ¿eh? Porque ya tenía cosas, más sumando todo lo que hay aquí, que aún faltan cosas, pues va, madre mía, todo lo que hay aquí. Mira, otra figurita más. Hostia, pues esta no la tengo, ¿eh? Este amiibo no lo tengo, ¿eh? De hecho, juraría que me preguntó, ¿tú qué amiibos tienes? O algo así. Juraría que me lo preguntó, tío. Y le dije, bueno, no te sabría decirle. Tampoco es que coleccione muchos, pero no sé, tendré alrededor de 30 o algo así tendré. Pero este casualmente tengo uno de Metroid, pero no este, ¿vale? Pero no este. Y joder, la verdad es que mola un montón, ¿eh? Mola un montón, la verdad. Así que otro amiibo ahí para la colección. Y mira, pues da la casualidad que no lo tengo. Vamos a sacar más cosas que tengo por aquí. Esto es increíble, tío. El Biohazard Code Verónica, Resident Evil Code Verónica, en esta edición de Dreamcast, esta edición japonesa, ¿vale? Que esto tampoco nos llegó aquí. Aquí a Europa
solo nos llegó el juego para PlayStation 2 y en su mayoría nos llegó en Platinum. Ya sabéis que odio los Platinum. Pues aquí el Resident Evil Code Verónica se distribuyó principalmente en Platinum. Hay alguna versión creo que muy rara de ver, pero hay alguna versión que no es Platinum del Code Verónica de Play 2. Es versión normal, pero bueno, la más normal de ver es la Platinum. Y yo es el único juego que tengo en Platinum, ¿eh? Es el único juego que yo compré en Platinum para PlayStation 2, el Code Verónica, porque es que no había otra manera de hacerme con él. Y bueno, pues esta es la edición japonesa, que es un espectáculo en este estuche y tal. Esto pues bueno, es la versión de Dreamcast, como digo, pero es impresionante esta versión, ¿eh? Es impresionante. Esto además me acuerdo que lo compramos juntos también, ¿eh? Esto me acuerdo también es de un salón del manga, lo compramos juntos. Y esto pues como digo, es una edición, aquí veis el estuche, que el estuche es de plástico, ¿vale? Pero es que es súper bonita esta edición, tío. Ya ahí veis el Biohazard, que es como se llama el juego en Japón. Y aquí pues Resident Evil, ¿vale? De este Code Verónica. Y esto pues bueno, aquí veis que viene con los juegos, viene aquí también con un manual. Ya sabéis que el logo de Dreamcast en Japón es naranja, aquí en Europa era en azul. Y la verdad es que es otro de esos juegazos. Yo diría que junto con el 2 es mi Resident Evil favorito, ¿eh? Junto con el 2 mi Resident Evil favorito, porque es que son increíbles estos juegos. No te sabría decir, me lo podéis dejar también en comentarios, ¿cuál es vuestro Resident favorito? Yo creo que entre mucha gente estará también el 2 o el Code Verónica, ¿eh? Es que son dos juegos increíbles. También puede ser que el primero, por el impacto que supuso. Pero, y aquí veis el disco 2, ¿eh? El juego que estaba puesto en 2 discos, aquí nos llegó en un disco, en Play 2. Pero bueno, en Dreamcast, como estaba más limitado lo que eran estos discos, pues se tuvo que poner en 2. Pero aún así, nada, es increíble. Así que nada, dejadme ahí en comentarios cuál es vuestro Resident Evil favorito. Ya por curiosidad, ¿cuál es? ¿Y en qué versión? Porque, joder, este de Code Verónica es increíble, ¿eh? Este de Code Verónica, esta edición, la verdad es que estoy muy contento de tenerlo porque es una edición que en su día se me escapó. Me le quería hacer con ella por eBay o sitios así en Japón, porque es una edición exclusiva de Japón y me quería hacer con ella. Y mira, tío, las cosas de la vida, gracias a mi hermano me podía hacer con ella. Por aquí más jueguecitos. Resident Evil 4 en su edición de Nintendo GameCube. Y esto es la versión americana también, porque la aquí de Europa era distinta la carátula, pero también otro juegazo increíble, ¿eh? Detrás de ti, imbécil. ¿Os acordáis de eso? Y el juego está ambientado en España, ¿eh? Manda cojones. Manda cojones. Mira, los disquitos. Vienen 2 discos, ¿eh? Vienen 2 discos. ¿Cómo molaban los discos de GameCube, eh? Así en pequeñitos, tío, molaban un montón. Y las cajas americanas son la polla, tío. O sea, pero qué bien estructurado viene todo, tío. No sé, mola un montón. Aquí el cuadrado, o sea, es que ya veis que viene como en un marco, viene metido el manual para que no se pueda salir de aquí. No, molan un montón las cajas americanas, la verdad. No había visto nunca una caja americana de GameCube y molan un montón, ¿eh? Y el Resident Evil 4, joder, pues qué decir, también un juego que supuso un cambio en lo que era la saga, manual a todo color, por cierto, ahí veis. Y fue bastante revolucionario, ¿eh? Un cambio que no a todo el mundo gustó, pero que yo creo que es un juego que con el tiempo ha ido gustando cada vez más a la gente y ha ido conquistando a lo que es el aficionado a esta saga, ¿no? Ya digo, a mí lo que más me chirría es eso, ¿no? La traducción, porque el juego está ambientado en España, pero es que lo que es el doblaje no tiene nada que ver con el español. O sea, es que parece más mexicano o latino que español. O sea, ahí, no sé, fue algo muy raro, que menos mal que pasó en esta época, porque si llega a pasar hoy en día ese doblaje, hoy en día, en un juego ambientado en España, se cae internet, ¿eh? Es que se cae internet, tanto por una parte como por otra, tanto por los latinos como por los españoles. Vamos, liamos la de Cristo ahí, liamos la de Cristo. Así que Resident Evil 4 en edición GameCube, que es que este juego lo tengo ya en todo, lo tengo en Wii, lo tengo en Play 2, lo tengo en Play 4, ahora lo tengo también en GameCube. O sea, que puedo probar todas las versiones de Resident Evil 4 a ver cuál me convence más, porque joder, tengo para escoger, madre mía. Yo creo que tengo todas las ediciones de Resident Evil 4 ya, yo creo que están todas. Por aquí más cositas. Este es muy bueno también, Este es muy bueno también, de GameCube, Resident Evil 0. También otro de los favoritos para mucha gente, el Resident Evil 0. Incluso el primer Resident Evil, esa especie de remake que hicieron del primer Resident Evil de Play 1,
también es otro de los favoritos para mucha gente, ¿eh? Y en este caso, pues aquí tenemos el 0, también en su versión americana. Aquí lo veis con los discos. Insisto, molan mucho los discos. Este huequecito por aquí, ¿para qué sería? ¿Para guardar la memory card? Me imagino que sería para la memory card, ¿no? Para llevar ahí tus partidas guardadas y tal. Y aquí pues el manual también. También por supuesto a todo color. Nintendo hacía las cosas como había que hacerlas. O Capcom, no sé quién será el que hacía estas cosas, pero sea quien sea. Y qué bonito era el mando de GameCube, el morado, qué bonito era. Y aquí pues, joder, es que fijaos en esto, Bill Cohen, Rebecca Chambers. Ahí tenemos a los protagonistas de este Resident Evil Zero. Y el manual es increíble. El manual es increíble. También otro de los buenos juegos. Es que GameCube, tío. Lo malo que tuvo GameCube es que no vendió. Lo malo que tuvo es que no vendió. Ahí veis también la guía. Porque de juegos salieron juegazos, salieron juegazos. Y estos Resident, junto con el remake del 1, son espectaculares, la verdad. Son increíbles. Por aquí tenemos más cositas. En este caso, el Resident Evil 5, ¿vale? Pues mira, pensaba que estaba el 6 por aquí, pero veo que no está. Pues ahora os descubriré lo que os comentaba de la portada de Resident Evil 6, por si no lo sabéis. Aquí tenemos el 5, la Gold Edition, ¿vale? Que esto pues también será la versión americana, me imagino que será. Y bueno, pues viene aquí pues con contenido, ¿no? No sé exactamente qué incluiría la Gold Edition, pero bueno, me imagino que serían pues DLCs o trajes o algunas cosas así, El manual sí que es un tocho de la hostia. La verdad es que el manual es increíble, el manual de este juego. Hostia, puede ser de los manuales más tochos que tenga un juego de Play 3, Porque ya en Play 3 los manuales escaseaban, Play 3 360 fue la generación previa a que desaparecieran y ya te venían manuales con 3 páginas. Y este manual es un tocho que flipas, No sé si aquí la versión de España, la versión de Europa, llegó con este manual también, o al menos con esta calidad, porque joder, vaya pedazo de manual, si parece una guía, tío. Parece una guía, viene un montón de cosas aquí, Y además toda a color, nada, es impresionante el manual. Y el juego, pues bueno, este ya es un juego más polémico, el 5 y el 6 son juegos más polémicos, porque ya eran juegos mucho más de acción, eran más, pues parecían shooters, ¿no? Por así decirlo. Y ya eran juegos más criticables. Pero bueno, aún así, a mí son juegos que me parecen que están bastante bien. Os voy a decir lo del Resident Evil 6, porque es que pensaba que estaba el juego por aquí, pero no, esta es la edición que hay. Si os fijáis, esto parece una jirafa, ¿vale? Aquí está la cabeza de la jirafa, aquí están los pies de la jirafa, y esto parece una chica haciéndole una felación, haciéndole una mamada. No me digáis que no. No me digáis que esto no parece la jirafa. Aquí la cabeza, aquí los brazos agarrándole la cabeza, aquí las piernas y aquí la chica arrodillada haciéndole aquí una felación. No me digáis que no. Parece que está aquí de puntillas. Es que no sé en qué pensaron la gente de Capcom en hacer el logo, tío. Porque es que yo ahora es imposible que no vea aquí a una persona haciéndole una felación a una jirafa, tío. O sea, es que no veo otra cosa en este logo. No veo otra cosa. Aquí es que yo no veo ni un 6. Aquí solo veo eso. O sea que, joder, como seáis capaces de verlo, ¿vale? De ver aquí la cabeza, el tronco, las piernas, aquí haciéndole, aquí la boca haciéndole una felación. En fin, no quiero dar tampoco más detalles, pero es que es eso, tío. Es que literal es eso. Otra cosa más. Joder, esto es increíble. Edición especial japonesa de Biohazard Revival Selection, que os recordáis que hace un momento os he dicho, no sé si puedo tener más versiones de Resident Evil 4, que tengo ya la de Wii, ahora GameCube, Play 2, Play 4, tengo todas. Pues me faltaba una, Play 3, madre de Dios, Resident Evil 4 también en Play 3 y en su versión japonesa. Y por aquí debajo Code Verónica, Esto sería un recopilatorio exclusivo que salió solo en Japón, porque esto aquí a Europa ya digo yo que no llegó. Y esto, pues bueno, aquí veis, incluye los dos juegos, tanto el Code Verónica como el Resident Evil 4, una vez más, ¿vale? El Biohazard. Como veis acá abajo, For Japan Only, solo exclusivo en Japón. Y bueno, pues un recopilatorio que salió para Play 3. Esto está precintado, ¿vale? Por eso no lo quiero abrir.
pero esto está precintado y así se va a quedar, ¿vale? Está... Porque coño, es que ya los tengo en todos lados estos juegos, tío. Ya los tengo en todos lados, así que esta versión japonesa se va a quedar aquí precintadita, ¿vale? No sé de guardar los juegos precintados, pero bueno, es que en este caso, a ver, es un juego... ¿Cuánto hace que salió ya esto? No sé si estará por aquí el año, no sé si vosotros veis por aquí el año. La verdad es que yo no lo veo el año. Aquí veo el año en el que, bueno, pues está registrada la Play, ¿vale? Sony, en el 94, que es cuando salió PlayStation 1. Pero no sé cuándo se lanzó este juego, la verdad, no sé si vosotros lo veis por ahí. Si lo veis, pues dejadme en un comentario, porque yo no lo estoy viendo. Pero bueno, aún así, pues tendrá por lo menos mínimo, tendrá esto unos 15 años. Así que, bueno, y el Code Verónica pues ya lo puedo jugar, incluso en Dreamcast lo puedo jugar, cuando me haga con una Dreamcast. Lo tengo también en Play 2 y el 4 lo tengo hasta en el microondas, el Resident Evil 4, o sea que... Y por último, bueno, aquí, ojo que aquí hay una cosita más. ¿Esto qué coño es? Ah, esto es un tazo de la figura del Goku Rosé, de este que tenemos aquí, del Goku Rosé. Esto sería pues un tazo que venía con la figurita, una chapa. O esto es para... Ah, coño, esto igual es para poner el muñeco encima, ¿no? Me imagino que será para poner... Bueno, me imagino que será para eso. Parece un tazo de esos que nos salían antiguamente en las bolsas de patatas. Pero en fin, ahí está. Y por último, tengo por aquí, vamos a tirar la caja esta ya por aquí. Pues esto que le compré también, la edición de Limited Run Games del Sea of Stars. Qué guapo es este juego, tío. Qué guapo es este juego. No voy a dar muchos detalles, esto igual lo abro en otro vídeo aparte, porque esto es un vídeo de Resident Evil. Pero es increíble este RPG, ¿eh? Este RPG es increíble y esta edición se me escapó a mí en su día en Limited Run Games. Y veo, pues mira, ya que estábamos con el lote, le dije, pues pónmelo también, que te lo compro también. Así que bueno, Sea of Stars por ahí. Si me dais un momentito, vamos a ver lo que incluía la edición, ya que estamos, a ver lo que incluía la edición de Resident Evil 2 y cerramos el vídeo. Vale, pues ya he hecho un poquito de espacio por aquí, ¿vale? Para que veamos así por encima lo que incluía esta edición de Resident Evil 2. Y bueno, pues esto es que está precintado, ¿vale? Y lo quiero dejar así precintado y además es que un unboxing para qué, de un juego ya que... ¿Cuánto hace que salió esto? 5 años o por ahí ahora que salió. Es un unboxing que habéis visto todos en todos sitios ya. Con lo cual, ¿para qué voy a desprecintar esta edición coleccionista? Para ver algo que ya se sabe lo que incluye y que de hecho lo podemos ver aquí también, ¿no? Lo que incluye de hecho es la Steelbook, ¿vale? Que es la que acabamos de ver hace un momentito. Pues nos viene aquí incluida también en el juego. Con los DLCs, o sea, con los DLCs con... Bueno, pues sí, como unos DLCs con unas skins aquí para el personaje y demás, para ponerle ahí a algunos personajes y demás. Viene con un figurón impresionante de Leon Kennedy, ¿vale? Ahí lo veis. La figura es increíble. Y luego te viene con un mapa de la estación de policía de Raccoon City, ¿vale? Y el soundtrack, ahí lo veis, el soundtrack del juego. Y luego pues también las llaves, que ya sabéis que tenemos que ir recogiendo en el juego y tal para abrir diferentes puertas y tal. Pues aquí nos viene también, como en un estuche, nos vienen las 4 llaves, ¿vale? Metálicas. Y bueno, aquí abajo si lo queréis ver, pues ahí tenemos lo que viene incluido. Que como digo, la Steelbook de la edición, como hemos visto hace un momentito, esa Steelbook tan guapa que viene. Figura de 30 centímetros de Leon Kennedy, que es la que acabamos de ver. Las llaves del departamento de Raccoon City. La medalla In Heaven, ¿vale? Que esto es la medalla que tenemos aquí, ¿vale? Esta medallita metálica. Un libro y la banda sonora en CD, por supuestísimo, como tiene que ser, en físico. Y un pack, pues con DLCs de varias skins y tal. En fin, pues nada, una edición increíble que ya solo por la figura que veis ahí de Leon merece la pena. Así que nada, pues con esto... Vamos a cerrar este mega lote de Resident Evil, este mega unboxing de juegos y demás. Ampliamos un montón la colección, la verdad es que, joder, todo lo que ampliamos, lo que es la colección de Resident Evil, pues es increíble. Así que nada, súper agradecido y mandarle de nuevo un abrazo a mi amigo y suscriptor, tengo que decir, del canal, que el tío está ahí, se ve los vídeos y todo. Del canal, así que nada, un abrazo muy fuerte, Emilio, muchas gracias, tío. Y nada, pues espero que os haya gustado este mega lote de Resident Evil, este mega unboxing que hemos hecho. Así que nada, espero que os haya gustado el vídeo, espero que os haya divertido y nos vemos en los próximos días. Un saludo a todos.